Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es lunes 31 de mayo del 2021 y es la reunión número 8A de salud mental de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Mi nombre es María Clara Arete y soy la titular. Y hoy vamos a utilizar esta reunión sincrónica con los alumnos para hacer el repaso correspondiente al próximo parcial que se va a tomar el lunes 7 de junio a las 10 de la mañana en forma de multiple choice. Así que vamos a... no, ya lo Estefanía, no, va a ser, el examen va a ser virtual, va a constar de 25 preguntas de un choice. Bueno, de nada. Bueno, les quería comentar que me llegaron algunas preguntas y aparte me llegó Estefanía Werli y Saya Madarieta, hicieron un trabajo estupendo que es un resumen de las clases. La verdad que un gran trabajo que les agradezco, y quiero decirles que a todos aquellos que trabajan en estos encuentros que tenemos, eso también va a funcionar como una consideración en la nota del parcial. Quiere decir, quien se saque un mínimo en el parcial quedará con su nota, por supuesto, pero sí, solo los que participaron e hicieron cuestiones, preguntas y todo lo demás, vamos a ver cómo podemos hacer para justamente considerar esa actividad que tuvieron durante estas 8 semanas. Son apenas 2 meses, ¿no? Pero parece que fuera mucho más, creo que por el esfuerzo que nos costó. Bueno, nosotros tenemos varios temas para ver, ¿no? Y voy a empezar por 2 preguntas que me mandó, Cecilia. ¿Estás ahí, Cecilia? Cecilia, a ver. A ver. La de, a ver, vamos a ver. ¿Estás ahí? Yo, Park, no. Cecilia sí, Park. Park. Sí, estoy acá, profe. Hola. No está. Bueno, un poquito, no está María Clara. ¿Estás? ¿Está? ¿Por qué no? No está. Ah, bueno, muy bien. Sí, Cecilia Park acaba de decir que sí está. Sí está y la estamos viendo acá. Sí. Dale, perdón. Ponete en el... Perdón, gracias. Gracias, León, porque ¿sabés qué pasa? Que se empasta un poquito el sonido. A ver, Cecilia, ¿querés hacer la pregunta que tenías? Dale. ¿Podés desmutearte? Bueno, la pregunta que tenía Cecilia era... la pregunta que tenía Cecilia, voy a volver entonces a ponerme pin a mí. La pregunta que tenía... no me están dando el sonido, dice Cecilia en el chat. Bueno, era... ¿Qué diferencia hay entre abulia y adenodia? Y entonces, vamos a verlo. Voy a tomarlo tal como ella lo pregunta. Perdón, que lo tengo acá anotado. Bueno, la abulia es un trastorno de la voluntad. La angustia es un trastorno de la voluntad, o es una patología de la voluntad, y justamente el paciente, ¿cómo lo refiere? Lo refiere con falta de tener fuerzas, habitualmente dicen, porque vieron que está mal definir un término con su propia palabra, es una tautología, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver justamente es
tratar de buscar su correspondiente definición. Entonces, ¿cómo expresa el paciente ese trastorno de la voluntad? Me faltan fuerzas, no tengo ganas de levantarme, no puedo ir, mi mamá me dice que me bañe y no me puedo bañar, o ¿para qué voy? Digamos, quiere decir que la abulia es un trastorno, un trastorno de la voluntad, digamos, una vicisitud de la voluntad. Entonces, ¿en qué cuadro se ve la abulia? Se puede ver en cuadros de personas muy exigidas, como estamos, por ejemplo, nosotros a partir de la pandemia y de lo que implica el trabajo virtual y de lo que implica seguir estudiando, dando clases, participando y sentir que no tenemos las fuerzas, las ganas, ¿no?, de estar justamente haciendo cosas, ¿no? Entonces uno dice, la verdad que hoy tendría que haber estudiado tal cosa, hoy tendría que haber ido a hacer tal trámite, pero la verdad es que no pude salir de mi casa. Ahí es cuando aparece abulia. ¿Se entiende el ejemplo que di para la neurosis, para la habitualidad? ¿Estaría relacionado, profe, con algo así con la depresión? Claro, ahora vamos, viste que lo tratamos de ver en lo cotidiano muy bien. ¿Y la pregunta que la hizo Macarena? Martina Peilló. Bueno, Martina, mira, claro, ahora yo lo di en la cotidianeidad, porque aprendimos a ver que las funciones psíquicas son la manera que tenemos en la cátedra, la manera que encontré de poder ir viendo qué es un sujeto, cómo ustedes tienen que hacer una entrevista, cómo ustedes tienen que trabajar como médicos y médicas generalistas. Entonces, en la cotidianeidad, la abulia es eso. Cuando entramos al campo de la psicopatología, entonces vemos que las funciones psíquicas pueden tener una presentación euprosexia, la euforia, que raramente significa normalidad, pero en el campo, en la vulgaridad significa estar un poco exaltado, pero para la psicopatología aparece como lo normal, todo lo ¿no? Entonces uno puede decir, justamente está orientado en tiempo y espacio, euproséxico, euquímico, pero nosotros ¿qué hemos aprendido? Y esto es importante que lo veamos en el repaso, que las funciones psíquicas, ya sean en su llamada desde la psicopatología normalidad o anormalidad, pueden acontecer en la vida cotidiana de todos nosotros, excepto algunos particulares fenómenos psicopatológicos que están presentes en la psicosis y que ustedes tienen que aprender a diferenciar. Entonces, en el campo de la normalidad puede aparecer, en el campo de la neurosis, en el campo de la normalidad, en el campo de la cotidianeidad, en el campo de lo que Freud llamó psicopatología de la vida cotidiana, puede aparecer justamente abulia como una dificultad en la fuerza para realizar una acción que la persona quiere realizar, y que no puede. Ya en el campo de la psicopatología, digamos, ¿cuándo aparece esa franja entre la habitualidad, entre la psicopatología de la vida cotidiana y la psicopatología que no puede sostener la vida cotidiana? Porque eso es muy importante. Yo me di cuenta dándole clases a ustedes que el texto de Freud de psicopatología de la vida cotidiana me permite enseñarles a ustedes o transmitirle a ustedes o conversar con ustedes que hay una psicopatología de la vida cotidiana y que hay una psicopatología que permite no mantener la vida cotidiana y hacer de esa persona una persona muy sufriente, muy padeciente, que la está pasando muy mal, y esto es lo que cabría en lo que antes se llamaba psicopatológico. ¿Se entendió esto? Esto es algo que les estoy enseñando, es una idea, vamos a tratar de hacer un libro de la cátedra, y así lo voy a plantear justamente, qué es la psicopatología de la vida cotidiana y qué es la psicopatología que ustedes tienen que aprender las dos, esta clasificación. Lo vemos en la vida cotidiana,
y lo vemos en patologías importantes que ustedes tienen que aprender. Porque, por ejemplo, en la psicopatología de la vida cotidiana no vemos alucinaciones auditivas verbomotoras. ¿Se entiende? Entonces, esta es la forma en que estuvimos viendo el campo de lo que podría llamarse la psicopatología dentro de la salud mental. Entonces, la salud mental la entendemos como un campo de la psicopatología de la vida cotidiana, digamos, de los fenómenos que aparecen. Entonces, la abulia puede aparecer en el campo de la psicopatología de la vida cotidiana como esa falta de ganas, falta de fuerza, falta de poder hacer lo que se quiere hacer, ya digo, hacer el trámite, hacer el estudiar, etc. Y en el campo de la psicopatología, digamos, de aquellos que padecen patologías clásicamente llamadas psicopatologías, lo vemos en el campo de la depresión, efectivamente, también de la melancolía, y también como signo negativo de la esquizofrenia. ¿Se acuerdan que yo les dije en un momento en que vimos psicosis, en un momento en que empezamos a ver psicosis, que Juan Carlos Betta, el autor de uno de los textos de los que nos basamos también en dar estas clases, ha dicho algo que es muy interesante, muy importante, que tiene que ver con una fuerte clínica, que dice: la abulia es la marca de la psicosis, de la esquizofrenia crónica, de la psicosis crónica, porque el paciente está asignada de voluntad. Es muy interesante reactualizarlo a los días de hoy, en donde la gente está tan agotada que muchas veces justamente está con abulia, pero la abulia del psicótico es muy característica. La abulia del psicótico es no poder levantarse, aparece como signo negativo porque en lugar de estar la acción, está esta incapacidad prácticamente para realizar actos cotidianos que tienen que ver con la propia supervivencia. Entonces, eso es, justamente es un trastorno de la voluntad. Y se acuerdan que la voluntad era esa capacidad de poder desarrollar una acción que la persona quiere desarrollar. No sé si mis compañeros quieren aclarar algo más, ampliar algo más, no sé, los que están presentes ahí, León. No, María Clara, simplemente que Pero un poquito que te doy Cecilia la palabra. dice... Espera que te doy la... Sí. ¿vas a leer del chat? No, que Cecilia dice que si es un trastorno o es parte de la personalidad. Me parece que ya respondiste. No, bueno, ustedes, miren, nosotros no les dimos el concepto de personalidad. Nadie les va a tomar concepto de personalidad porque no lo dimos, porque el concepto de personalidad viene de persona, de unas máscaras que usaban los griegos en la antigüedad, de personaje. Entonces, la personalidad lo toman más los autores americanos, por eso aparece en el DSM, entonces aparece personalidad tal o cual. Nosotros no les hemos dado conceptos de personalidad. Entonces, podemos decir estado psíquico, podemos, digamos, no trabajamos con el concepto de personalidad, justamente. Pero, yo dije trastorno, es verdad, utilicé esa palabra, una dificultad, uno podría decir, el trastorno pero que acontece siempre a una persona, en lo que podríamos plantear el amplio campo de lo que es una persona, afectividad, pensamiento, su deseo. ¿Quisieras, León, ayudarme un poquito más para ver justamente... No, por ahí marcar... Para que te dé la palabra y la imagen, sí. León. Sí, bien. No, buen día a todos y a todas. No, por ahí marcar un poco la complejidad que es justamente transmitir estos conceptos, porque acá es donde uno ve con claridad cómo esta división que se hace con finalidad pedagógica y didáctica de las funciones psíquicas, en la práctica a veces queda bastante dificultoso para verlo así de dividido, ¿no? Estamos hablando de abulia, que está caracterizada como básicamente esta dificultad en la voluntad, es decir, esta dificultad en la energía, el sujeto
pareciera que quiere y no puede, digamos, no tiene la energía suficiente como marcaba la doctora, y la anedonia, que es esa dificultad para disfrutar o esa disminución en la capacidad de disfrutar las cuestiones. ¿Qué pasa? En lo cotidiano lo que suele suceder es que muchas veces uno se mueve por deseo justamente. A ver, digamos, no sé, quiero cobrar mi sueldo a fin de mes porque quiero tener para pagar la comida, la luz, los gastos. Como quiero eso, como deseo eso, a la mañana me levanto para ir a trabajar. Bueno, si hay algo del deseo que está, del deseo no en el sentido freudiano, sino de las ganas de, la capacidad de desear algo, está un poco abolido, también va a estar la voluntad abolida, ¿no? Entonces la anedonia es la incapacidad de disfrutar de las cuestiones de la misma manera que se hace cuando uno está en una forma normal, en un estado clínico normal. Entonces, al disminuir la capacidad para disfrutar las cuestiones, uno tiene menos ganas de ir, menos ganas de hacer, menos energía. Vamos a poner un ejemplo clásico. Hoy está lindo, pero está un poco fresco. Vamos a hacer un asado. Sí, pero yo al asado hoy no le voy a sentir el gusto de siempre. La verdad que no sé si voy a disfrutar ahí, juntarme con todos, charlar la previa, después los mates después. No sé si voy a tener tantas ganas, lo voy a pasar tan bien como siempre. Y entonces disminuyen las ganas. Digo, lo que estoy marcando es la dificultad para dividir ahí lo que es el término de abulia con anedonia, porque son dos funciones que en ese cotidiano se entremezclan. Eso era lo que quería marcar, María Clara. Gracias, León. Yo lo que justamente me parece que sería interesante también señalar es esto. Estábamos trabajando con la abulia como una justamente patología o como una dificultad, ¿no? Como dice Beta, bueno, ¿cuáles son las expresiones en donde se ven alteradas? Alteraciones, la alteración, ¿no? La alteración de la voluntad uno es la abulia. Y yo creo que la anedonia lo que entraría es justamente como yo lo incluiría en una particular forma de expresar la timia, digamos, porque está bien, entre actividad y timia hay muchos también franjas grises, pero la anedonia es la dificultad, como dijo León, de disfrutar, y eso es típico de los neuróticos, que vienen y dicen, no, salí, bueno, estaba todo preparado, habíamos arreglado como para salir, yo estaba bien, yo qué sé, pero la verdad es que me recibieron bien, amablemente, yo qué sé, pero no pude pasarla bien, no pude pasarla bien, estaba como indiferente, estaba algo disgustada, quiere decir, lo que aparece es la dificultad de disfrutar, y en ese sentido uno lo plantearía, el aporte que puede hacer el psicoanálisis a la anedonia es pensar la insatisfacción. La insatisfacción es uno de los nombres, un gran aporte que hace el psicoanálisis, justamente a poder nombrar cómo el deseo puede aparecer siempre como insatisfactorio, siempre puede aparecer algo que el paciente, la persona refiere que estaban las condiciones externas buenas para que él o ella pudiese disfrutar, y sin embargo hubo una sensación en donde apareció como una incapacidad de poder disfrutar el viaje, el estudio, el encuentro con un amigo o una amiga, la actividad física, Entonces, ahí en la anedonia lo que aparece es una dificultad que yo, desde el campo del psicoanálisis, lo asociaría más a la insatisfacción, ¿sí? A cierta dificultad por poder disfrutar. Ustedes se dan cuenta que tanto abulia como anedonia, que yo nunca lo uso esa palabra, pero es así, tienen que ver con lo que podríamos llamar bases dentro de lo que sería la psicopatología de la vida cotidiana, y esa psicopatología más
fuerte, digamos, más que impide llevar una vida cotidiana. De todas maneras, la falta de disfrute, la dificultad en el disfrute siempre la traen más del campo de la neurosis, porque es difícil, porque expresar que uno tenía todas las condiciones como para disfrutar algo y no poder disfrutarlo, o que había condiciones disfrutables y que no lo fue, requiere de que la persona esté en el campo del lenguaje, que el sujeto tenga un discurso como para poder expresar eso, que en general los psicóticos no lo tienen. Están mal, pero no tienen discurso para decir que están mal de esta manera. ¿Quedó claro? Sí, sí, profe. Sí, profe, quedó claro. Muy bien. Hoy me pongo a pensar, María Clara, como ampliando justamente estos conceptos, la definición que se hace de algunas personas a veces en algunos libros que uno lee, o digamos alguna novela, no estoy hablando de carácter científico, pero cuando se define a la persona como hedonista, por ahí los estudiantes y las estudiantes han escuchado eso, ¿no? Cuando en algún artículo, en algún lugar, se define a una persona como hedonista, que justamente sería todo lo contrario, ¿no? A la anedonia. Está muy bien lo que decís. Que aparte, por otro lado, gracias, León, que aparte, por otro lado, clásicamente, no lo tenemos este año, justo no lo tenemos este año, Maxi Loria, el hedonismo estaba pensado de otra manera, no era una escuela filosófica del placer, pero en el campo habitual se toma el hedonismo, tal como muy bien lo ha dicho León, y el hedonismo aparece como aquellas personas que disfrutan mucho de las cosas, entonces disfrutan de los placeres de la vida. ¿Ven cómo está asociado a lo placentero? Y la anedonia, que es, se entiende como, podés, Adriana, escribir hedonismo, y anedonia el prefijo implica falta de hedonismo, como les acaba de explicar León, exactamente. Entonces, falta de dificultad en tener momentos de placer. Entonces, ahí está. Y es interesante que esta pregunta de Cecilia haya aparecido, porque es algo que cotidianamente vemos entre nosotros, en la psicopatología cotidiana de la vida, ¿sí? En la vida en la psicopatología de la vida cotidiana. Pero la abulia, donde ya no se puede sostener ni el levantarse de la cama, ni el bañarse, ni el poder hacer las cuestiones mínimas, eso corresponde o a los grandes cuadros depresivos melancólicos o a signos negativos de la psicosis. ¿Tienen alguna otra pregunta que ustedes quieran hacer? ¿Quieren que Hola, profe. Buen día. Buen día a todos y todas. ¿Cómo les va? Quería hacer una consulta en relación al forzado mapa de la clínica, saber bien qué temas entrarían en relación a eso, ya que en la última clase solamente vimos, creo que una parte de neurosis. Estoy como un poco perdido con el tema de la psicosis y tal, si entran y demás. Mira, ¿cuál es tu nombre? Luis, Julián. Julián, una cosa te quiero decir. En este parcial lo que vamos a tomar es lo de psicosemiología, y no vamos a, digamos, y la psicosemiología tomada a los ejemplos. Por ejemplo, si yo te dijese, ¿no? ¿En qué síndrome predomina, por ejemplo, la hipoprosexia o la prosexia? ¿Vos en qué síndrome dirías que entra? ¿En un síndrome delirante, en un síndrome confusional, en una neurosis o en una paranoia? Y yo capaz pensaría que una afectación de la atención estaría más vinculada a un síndrome confusional. Muy bien. Pero muy bien. No, yo lo preguntaba para saber cómo estructurar el tema del estudio de esos temas. Bueno, no. El estudio de esos temas con respecto a
lo que corresponde, todo el mapa de la clínica no entra en este parcial, no entra en este parcial. Lo que entra en este parcial, que quede bien claro, es los ejemplos de psicosemiología. Miren, hay dos maneras de entrar. Uno es darles un montón de enfermedades y después qué signos tienen esas enfermedades. Nosotros empezamos por entender cuáles son las variables de la psicopatología de la vida cotidiana y de la psicopatología que no sostiene, no puede sostener la vida cotidiana. Entonces, lo que les vamos a preguntar es, en general, ¿cómo definen las funciones psíquicas sobre la ley de salud mental? Lo anormal y lo normal, ¿se entiende? Algunas cuestiones de esas, y poder pensar cómo a partir de las funciones psíquicas y sus vicisitudes, nosotros podemos ir delineando en presencia de qué padecimiento de la persona estamos. ¿Entienden cuál es la línea del parcial? ¿Queda claro? Desde el fenómeno, entender que ustedes estaríamos en la descripción. ¿Cómo dice Paul Berger que sería la psiquiatría? ¿Cuáles serían los objetos o los objetivos, perdón, de la psicopatología? ¿Qué diría? ¿Cómo lo plantea los tres casos? Decía describir exhaustivamente. Para que te doy la palabra, para que te doy la imagen. Dale. Decía describir exhaustivamente, analizar objetivamente y clasificar racionalmente. Bueno, nosotros en este primer parcial lo que vimos es describir exhaustivamente. ¿Y por dónde entramos? Entramos por las funciones psíquicas. Entonces el parcial va a ser así. Las funciones psíquicas en sus respectivas presentaciones. ¿Queda claro para ustedes cómo vamos a tomar? Muchas gracias, María Luz. Así es. Describir, y lo que hicimos también describir es analizar objetivamente. En lo que vemos después vamos a clasificar. No es que acá no haya habido de las tres, pero en la clasificación del forzadísimo mapa de la clínica, nosotros vamos a trabajar un poquito más en la clasificación y en tres situaciones que hoy estuve hablando con el doctor Kroll, donde van a ver algunas cuestiones de medicación, que vamos a ver alcoholismo agudo, que ya lo vieron en psicoadicciones, pero todo lo vamos a repasar, porque es problema de guardia, excitación psicomotriz, depresión, ansiedad e insomnio, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver justamente para los cuadros, para que ustedes tengan idea de un uso racional de la medicación psiquiátrica que ustedes podrían llegar a hacer cuando sean médicos generalistas. No vamos a entrar en otras medicaciones psiquiátricas porque ustedes, como médicos generalistas, no tienen por qué dar estabilizadores del ánimo. Así que eso lo vamos a ver. El parcial sería poder tomar justamente estos fenómenos. Entonces, repasamos también cuáles eran estos. Vamos a preguntarnos, ¿cómo podríamos definir qué es el campo de la salud? ¿Cuál es la ley de salud mental que rige la Argentina? ¿Qué número es? 26.657. Muy bien, gracias. ¿Quién habló? Saya. Saya, muy buen trabajo hiciste, Saya, la verdad, con Estefanía, un trabajo, después lo vamos a tomar y vamos a trabajar después más exhaustivamente, justamente son 38 páginas que escribieron, que las imprimí, ¿no? Y las estuve leyendo, la verdad que un enorme trabajo, te felicito. Bárbaro, a vos y Estefanía, un gran trabajo han hecho. Muchísimas gracias, profe. Les agradezco muchísimo, muchísimo. Entonces, díganme, esa ley de salud mental que rige en la Argentina, esa ley de salud mental que rige en la Argentina, ¿ustedes cómo podrían definir? ¿Pasa de qué sistema a qué sistema? ¿Cómo sería el sistema en donde existía antes, en donde rápidamente o la persona podía ser internada, podía ser considerada
alienada, ¿cómo lo podrían llamar? Vamos a darle un poquito la palabra a Adriana Fernández Zapino, que es docente de la cátedra, pero poder pasar justamente de un sistema tutelar asilar a un sistema de campo de derechos, ¿entiende? La ley lo que intenta es justamente pasar de un sistema tutelar asilar a justamente a poder pensar a las personas con problemas, sí, pensarlo en justamente pensarlo en el campo de sus derechos. ¿Querés decir algo más, Adriana? Sí, sí. Sí, Es muy interesante. Yo te doy la palabra. Sí, ahí está. Y la imagen, sí. Sí, es muy interesante lo que comentás, porque la ley de salud mental, que ya no es nueva, uno dice la nueva ley de salud mental y tiene 11 años, justamente una de las cosas que nos trae no es algo excepcional, sino que es el resultado de muchísimos años de trabajo, de muchísimos profesionales que se dedicaban y que se dedican a la salud mental, y justamente uno de los temas más importantes que trae la ley de salud mental, además de lo que está comentando María Clara, es el tema de la peligrosidad pensada como concepto de riesgo. Antes las personas eran pensadas peligrosas para sí y para terceros, y se modifica el código, y en las personas se las empieza a pensar como que pueden estar en riesgo de sí o en riesgo o poner en riesgo a terceros. Eso es muy importante porque la internación que debería ser... Perdón, Adriana, Sí. entonces ustedes advierten lo que le está diciendo la profesora en el sentido de poder decir, pasa de peligrosidad a riesgo, en riesgo. ¿Se acuerdan ese texto que escribí el año pasado? Llamaba Todos somos vulnerables y peligrosos, digamos, ¿no? Porque ante la pandemia todos somos contagiantes y posibles contagiados, ¿verdad? Bien. Sí. Sí, esto también lo trabaja, que el texto lo habíamos visto el año pasado, Enrique Carpintero trabaja esto, justamente de la ley de salud mental. Y la idea es que las personas que reciban algún tipo de internación sea el menor tiempo posible, considerado el menor tiempo posible, y que esa internación sea valedera como una terapización, como una terapia, ¿sí? Y no como un castigo, o se las interne por ideología, por género, por alguna cuestión que no sea netamente de salud mental. A veces uno comentaba el ejemplo de la abuelita que tenía varias propiedades y se la internaba para que los herederos se quedaran se le daba una incapacidad para que los herederos se quedaran con las propiedades. Era muy común hablar de eso. Bueno, hoy día se piensa justamente que las internaciones deben ser en el menor lapso posible, que verdaderamente sean una terapización para esa persona, y controladas por un órgano de revisión, un psiquiatra, un médico psiquiatra y un equipo interdisciplinario. Ese es un poco el basamento muy, muy escueto de lo que es la ley de salud mental. Las invito a leerla porque es muy interesante la ley. Y es interesante para que la sepa, por más que ustedes se vayan a dedicar a otras especialidades. Es muy interesante la ley. Bueno, entonces, yo la verdad que terapización no me parece una palabra muy adecuada que está en la ley, pero para que la persona encuentre dispositivos terapéuticos para cuando se siente, para cuando no puede sostener la psicopatología en la vida cotidiana. Cuando la persona no puede sostener la psicopatología en la vida cotidiana, ahí tiene que ser internado. Este es el concepto que yo les quiero dejar. ¿Se entiende? ¿Cuándo hay que internar a una persona? Cuando no puede sostener la psicopatología de la vida cotidiana. ¿Es así o no? Vamos a preguntarle a León. Ahí está Bárbara. Está María Marta. Esos son los momentos en donde legítimamente hay que internar a una persona. Y el problema es que haya lugares donde eso también pueda hacerse, donde la persona puede estar
porque si no caemos en el desamparo. Digamos, pasamos de lo tutelar asilar al desamparo. Y ahora las abuelitas no se las quieren internar porque muchas de las familias viven gracias a la jubilación que tiene la abuelita. Así que tratan de no internarlas porque, ¿no? Ni de que se mueran las abuelitas porque viven de la jubilación, como lo vemos tantas veces. Vamos a ir, a ver, vamos a tomar, ¿quién más tiene preguntas? Preguntas, háganos preguntas con respecto a las dudas que tienen de lo que estudiaron. Vamos. Buen día. Vamos, perdón, dale. Ana. Sí, yo tengo una duda respecto a la diferencia entre percepción delirante e ideas delirantes. Porque lo que tengo entendido es que la percepción, o sea, es correcta, pero la interpretación de la percepción es incorrecta. Pero las ideas delirantes no son más características de la psicosis, como más de la psicopatología.